Mientras estaba en un viaje de negocios, mamá llamó llorando: tu abuelo está gravemente herido, necesitamos dinero para su tratamiento. Le di el código de mi caja fuerte, cancelé mis reuniones y corrí a casa. El abuelo estaba perfectamente bien, pero mis $5 millones habían desaparecido. No pude parar de reír. Porque el código de la caja fuerte que le di era: soy Hadley, y crecí en Atlanta, Georgia, en una familia que parecía sacada de una revista de lujo. Por fuera, lo teníamos todo: una casa grande, coches elegantes y una cadena de hoteles boutique que hacía que todos pensaran que vivíamos el sueño americano. Pero, por dentro, era una historia diferente. Mis padres siempre tuvieron un favorito, y no era yo. Mi hermano menor, Lucas, lo recibía todo sin esfuerzo: escuelas privadas, todoterrenos relucientes, incluso un apartamento tipo ático, aunque apenas trabajó un día en su vida. Yo, en cambio, era la que tenía que arreglárselas. Siempre me decían que luchaba por cada cosa que obtenía. Trabajé en 2 empleos mientras estudiaba en la universidad, me gradué con honores en finanzas y me abrí paso hasta una sólida carrera como planificadora financiera. Pensé que, si me demostraba a mí misma, ellos me verían. Pero, sin importar cuántas noches en vela pasé o cuántos tratos cerré, era invisible para ellos. La única persona que realmente me vio fue mi abuelo. Él fue quien construyó la riqueza de nuestra familia, un banquero de inversiones jubilado que hizo movimientos inmobiliarios inteligentes mucho antes de que yo naciera. Estableció un fideicomiso, de $5 millones, destinado a ser dividido entre Lucas y yo cuando alcanzáramos la mayoría de edad. Era justo, amable y el único que no tenía favoritos. Una mañana, todo cambió. Estaba haciendo las maletas para un importante viaje de negocios a Chicago, una oportunidad para presentar una propuesta a un cliente importante que podría haber impulsado mi carrera. Sonó mi teléfono y era mi mamá. Su voz temblaba como si hubiera estado llorando. Hadley, cariño, es tu abuelo, dijo, apenas conteniéndose. Ha tenido una mala caída. Te necesitamos aquí. Se me encogió el corazón. Mi abuelo significaba el mundo para mí. Había sido mi roca, el que me animaba cuando nadie más lo hacía. Sin pensarlo 2 veces, cancelé mi vuelo, reprogramé mis reuniones y me apresuré a su casa en Buckhead, con el estómago revuelto. Cuando crucé su puerta, me quedé helada. Allí estaba él, sentado en su sillón de cuero favorito, leyendo un periódico, con un aspecto tan sano como siempre. Sin moretones, sin vendajes, solo una taza de café en la mano. Levantó la vista, confundido. Hadley, ¿qué haces aquí?, preguntó, dejando el periódico. Parpadeé, tratando de asimilarlo. Mamá llamó. Dijo, te caíste, que estabas muy herido. Su rostro se oscureció y se inclinó hacia adelante, frotándose las sienes. Ella te dijo eso, dijo, con la voz baja. Se me apretó el pecho. ¿Algo andaba mal? Realmente mal, tartamudeé. ¿Qué está pasando? Suspiró, pesadamente, como si llevara un peso que había sostenido durante años. Me pidió que mintiera, Hadley, dijo que mantendría la paz si te quedabas atrás. Le dije que no te haría eso. Mis rodillas se sintieron débiles. Mi propia madre había inventado una historia sobre la salud de mi abuelo, solo para mantenerme alejada de qué. Me hundí en el sofá, mi mente a 1000 por hora. Ella dijo que era una vacación familiar, susurré. Las Bahamas. Pensé que iríamos todos. Sus ojos se suavizaron, tristes y enojados a la vez. Nunca tuvieron la intención de llevarte, cariño. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, con las manos temblorosas, y abrí Instagram. Allí estaba, una foto de toda mi familia en una playa de arena blanca, todos sonriendo, sosteniendo cócteles. Mis padres, Lucas, tías, tíos, primos, todos menos yo. Lucas lo había publicado, su pie de foto era engreído, nada supera el tiempo en familia en el paraíso. Se me cortó la respiración. Se suponía que yo debía estar allí, riendo con ellos, parte de la imagen. En cambio, me habían mentido. Usaron el nombre de mi abuelo para engañarme. La traición caló hondo, como una cuchilla retorciéndose en mi pecho.
Agarré mi teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, conteniendo las lágrimas. Pensaron que simplemente lo aceptaría como siempre. Pero esta vez, estaban equivocados. Esa noche, no pude dormir. Me senté en el sofá de mi abuelo, el brillo de mi teléfono iluminando la oscura sala mientras volvía a desplazarme por esas fotos de las Bahamas. Cada una dolía más que la anterior. El brazo de mi madre alrededor de Lucas, mi padre levantando una copa. Todos riendo como si no tuvieran una preocupación en el mundo. Habían planeado esto a mis espaldas, usaron el nombre de mi abuelo para mantenerme alejada y me dejaron pensando que lo estaba salvando mientras ellos festejaban. Mis manos temblaron mientras acercaba el zoom a la sonrisa engreída de Lucas. ¿Cómo pudieron hacer esto? Mi abuelo se sentó a mi lado, su rostro marcado por la preocupación. Hadley, dijo, su voz firme pero pesada. Hay algo que necesitas saber. Mi corazón latió con fuerza mientras él se acercaba a su escritorio y sacaba una gruesa carpeta, entregándomela. Esto es todo lo que he estado rastreando, dijo. Dudé, mis dedos flotando sobre la cubierta. Lo que sea que hubiera dentro, sabía que cambiaría todo. La abrí, y mi mundo se tambaleó. Extractos bancarios, informes de fondos fiduciarios, documentos legales, páginas y páginas de pruebas de que mis padres me habían estado robando durante años. Se suponía que debían dividir el fondo fiduciario entre tú y Lucas, dijo, con la voz tensa. Pero tomaron tu parte poco a poco. Escaneé los papeles, mis ojos se detuvieron en transacciones, $150.000 para la escuela privada de Lucas, $100.000 para su coche deportivo, más para sus ideas de empresas fallidas, mi dinero. El fondo fiduciario valía $5 millones, destinado a ambos, pero casi todo lo habían canalizado hacia él. Sentí que no podía respirar. Todos esos años en los que había trabajado hasta tarde, ahorrado cada centavo, mientras ellos le entregaban a Lucas mi futuro como si nada. Hay más, dijo mi abuelo, bajando la voz. Están planeando darle la cadena de hoteles a Lucas. Tu padre está finalizando el papeleo ahora. Lo miré fijamente, mi mente dando vueltas. Los hoteles Harris, el orgullo de nuestra familia, el negocio que soñaba con ayudar a dirigir algún día, se suponía que debían ser compartidos. ¿Me están excluyendo por completo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió, con la mandíbula tensa. Le di el control a tu padre hace años, pensando que haría lo correcto por los dos. Me equivoqué. La habitación dio vueltas. Pensé en cada vez que me había quedado hasta tarde en el trabajo, cada cliente que había ganado, cada sacrificio que había hecho para demostrar que era digna de esta familia. Y ellos habían estado planeando borrarme todo el tiempo. La mano de mi abuelo encontró la mía, anclándome. No tienes por qué dejar que esto suceda, Hadley, dijo. Eres más fuerte de lo que piensan. Una chispa se encendió en mi pecho. No solo ira, sino algo más agudo, más frío, determinación. Pensaron que me quedaría callada, como siempre. Pero ya no era su felpudo, y llamé a mi tía Julia, el único miembro de la familia que siempre me había apoyado. Ella se había alejado del negocio familiar hace años, harta de los negocios turbios de mis padres. Una abogada corporativa con una mente brillante y una lengua aún más afilada, era el tipo de persona que no toleraba tonterías. Cuando llegó, echó un vistazo a la carpeta y asintió. Esto es fraude, Hadley, dijo, hojeando los papeles. Han estado desviando tu herencia. Y si están moviendo dinero a cuentas en el extranjero, planean desaparecer. Probablemente al Caribe. Se me heló la sangre. No solo estaban robando. Planeaban desaparecer con lo que quedaba. Podemos detenerlos, dijo Julia, con los ojos feroces. Pero necesitamos actuar rápido. Asentí, mi mente a toda velocidad. Durante años, había tragado mi dolor, esperando que mis padres me vieran como su hija, no solo como la que podían ignorar. Pero ahora, los vi por quienes eran, personas que preferirían destruirme que compartir lo que era legítimamente mío. ¿Cuál es nuestro primer movimiento?, pregunté. Julia se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos. Los golpearemos donde más les duele, su reputación. Sentí una sonrisa en mis labios.
Mis padres vivían para su imagen perfecta. Si la destrozábamos, no tendrían dónde esconderse. A la mañana siguiente, me senté con la tía Julia y mi abuelo, con el teléfono en la mano, lista para prenderle fuego a la fachada perfecta de mis padres. Construyeron sus vidas basándose en parecer impecables, años exitosos en hoteles, padres que eran pilares de la élite de Atlanta. Pero todo era una mentira, y estaba harta de dejar que se escondieran detrás de ella. Abrí Instagram, mis dedos flotando sobre el teclado. La última publicación de Lucas me miraba fijamente, él en un yate, con una bebida en la mano y el pie de foto, viviendo el sueño con la familia. Se me revolvió el estómago. Ese sueño fue construido sobre mi futuro robado, escribí, mis manos firmes a pesar de la ira que ardía en mi pecho. Es gracioso cómo mis padres mintieron sobre la salud de mi abuelo para mantenerme alejada de nuestras vacaciones familiares. Más gracioso aún cómo tomaron mis $5 millones del fideicomiso y los hoteles Harris, destinados a Lucas y a mí, y se lo dieron todo a él. Pensaron que nunca me enteraría. Le di a publicar y contuve la respiración. En cuestión de minutos, las notificaciones explotaron. Me gustas, comentarios, compartidos, amigos, primos lejanos, incluso los socios comerciales de mis padres estaban asombrados, inundando la publicación con preguntas. ¿Es esto cierto? ¿Qué está pasando con los hoteles Harris? La verdad había salido a la luz y se estaba extendiendo como la pólvora. Mi teléfono sonó casi de inmediato. El nombre de Lucas apareció en la pantalla. Hadley, ¿qué diablos?, siseó, su voz baja como si se estuviera escondiendo. Quita esa publicación. Estás haciendo que mamá y papá se vean horribles. Dejé que el silencio se extendiera, dejándolo retorcerse. Horrible, dije, mi voz tranquila pero aguda. Me mintieron, Lucas. Me robaron mi dinero, mi futuro. ¿Y tú lo permitiste? Él balbuceó, no lo entiendes. Es complicado. No, le respondí. Es simple. Tú tomaste lo que era mío. Luego fue mi mamá. Su voz era gélida. Hadley, borra esa publicación. Nos estás avergonzando. Me reí, amarga y cruda. ¿Avergono yo? Tú fingiste la lesión del abuelo, le diste a Lucas mi herencia y planeabas entregarle el negocio. Tú te avergonzaste a ti misma. Resopló. Hicimos lo mejor para la familia. Lucas estaba listo para ese dinero, ¿no tú? Sus palabras me dolieron, pero ya no iba a dejar que me hirieran. Te equivocas, dije. Y pronto verás cuán equivocada estás. Al anochecer, las consecuencias eran imparables. Los reporteros llamaban, husmeando las finanzas de los hoteles Harris. Los empleados, que habían estado silenciados durante mucho tiempo, comenzaron a compartir historias de salarios impagos y tratos turbios. Mi abuelo hizo llamadas a viejos contactos de negocios, y los inversores comenzaron a retirarse, asustados por el escándalo. La tía Julia y yo presentamos documentos legales para congelar la transferencia de la cadena de hoteles a Lucas. El papeleo no estaba finalizado, pero estaba cerca. Demasiado cerca. Si podíamos probar el fraude, podríamos detenerlo en seco. Esa noche, mi abuelo me entregó un último documento, sus ojos firmes. Este es el contrato original que firmé con tu padre, dijo. Le dio el control de los hoteles Harris, pero hay una cláusula que nadie notó. Lo leí, mi corazón acelerado. Establecía que, si se demostraba deshonestidad o mala conducta, el control podía ser revocado. Este era nuestro as, la clave para desmantelar su plan. Levanté la vista, con un fuego en mi pecho. Los tenemos, dije. Julia asintió, su sonrisa feroz. ¿Terminemos esto? A la mañana siguiente, entré en la oficina del centro de los hoteles Harris, con el contrato de mi abuelo bajo el brazo. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Durante años, me había sentido como una extraña en mi propia familia, pero hoy estaba recuperando lo que era mío. Empujé la puerta de la oficina de mi padre. Él y mi mamá estaban allí, metiendo frenéticamente papeles en una trituradora. Se quedaron congelados cuando me vieron.
El rostro de mi padre se puso carmesí. No perteneces aquí, Hadley, espetó. Levanté el contrato, mi voz tranquila. De hecho, sí. Sus ojos se entrecerraron, pero vi un atisbo de miedo. Di un paso adelante. Te perdiste algo en este contrato, papá, la cláusula que dice, si te descubren mintiendo o robando, lo pierdes todo. Él arrebató el papel, lo escaneó, su mandíbula se tensó con cada línea. Mi mamá se agarró al escritorio, su rostro pálido. Hadley, hablemos de esto, dijo, su voz temblorosa. Hablar, dije, levantando una ceja. ¿Dónde estaba la conversación cuando le diste a Lucas mi fideicomiso? ¿Cuándo planeaste entregarle el negocio? Lucas irrumpió, con la cara roja y jadeando. Estás destruyendo todo, Hadley. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo ir? Me giré hacia él, mi voz firme. ¿Dejarlo ir? Tú viviste de mi dinero, Lucas. Tú tomaste mi futuro, y ni siquiera parpadeaste. Él levantó las manos. Solo estás amargada. Me acerqué, mis ojos fijos en los suyos. ¿Amargada? No. Estoy harta de que todos me pisoteen. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. 2 agentes federales entraron, seguidos por la tía Julia y mi abuelo. El rostro de mi padre se quedó sin color. ¿Qué es esto?, gritó. Una agente, una mujer alta con un traje elegante, habló. Señor Harris, tenemos pruebas de fraude financiero y transferencias en el extranjero. Usted y su esposa están bajo arresto. Mi mamá jadeó, agarrando el brazo de mi padre. Haz algo, siseó. Pero él estaba paralizado, el contrato aún en su mano. Saqué otra carpeta, registros bancarios, estados de cuenta del fideicomiso, prueba de cada dólar que habían robado. Esto, dije, muestra que tomaron 5 millones de dólares que eran míos. Los ojos de mi padre ardieron de rabia. ¿Crees que has ganado?, escupió. Lo miré fijamente, sin inmutarme. No estoy tratando de ganar. Estoy recuperando lo que es mío. Lucas me miró, con la boca abierta, finalmente dándose cuenta de que el juego había terminado. Mientras los agentes esposaban a mis padres, sentí que se me quitaba un peso. Por primera vez, no era la hija invisible. Era la que tenía el control. Las semanas siguientes fueron un borrón, pero lo cambiaron todo. El caso judicial fue rápido. La tía Julia presentó las pruebas como una maestra, exponiendo cada mentira, cada dólar robado. El juez dictaminó que la transferencia de la cadena de hoteles a Lucas era fraudulenta, nula e inválida. El intento de mis padres de reescribir el legado familiar colapsó, y la corte hizo algo que nunca esperé, me otorgó la propiedad total de los hoteles Harris. El negocio del que había sido excluida, el que intentaron robar, era mío. Mis padres enfrentaron prisión por fraude financiero. Lucas, sin su dinero o influencia, se quedó a la deriva. Me envió un mensaje de texto, una disculpa a medias, tratando de volver a entrar en mi vida. No respondí. Algunas traiciones calan demasiado hondo, y ya no iba a cargar con el peso de su derecho. Mi abuelo presionó para recuperar el fondo fiduciario, pero la mayor parte de los 5 millones de dólares había desaparecido, canalizada a la vida de Lucas u oculta en el extranjero. Aún así, los hoteles valían más, no solo en dinero, sino en lo que representaban, una oportunidad para construir algo honesto. Tomar el control no fue fácil. Mi padre había dejado un desorden, tratos turbios, personal impago y una cultura tóxica. Una mañana, entré en la sede de los hoteles Harris, no como la hija ignorada, sino como la dueña. Los empleados que una vez habían evitado mi mirada ahora la encontraban con cautelosa esperanza. Me puse a trabajar para pagar los salarios atrasados, establecer un fondo de becas para los hijos de los trabajadores y abrir los libros para la transparencia. Lentamente, la confianza creció. El hotel comenzó a sentirse como un lugar donde la gente quería trabajar, no solo tenía que hacerlo. Una tarde, me senté con mi abuelo en la azotea de nuestro hotel insignia, con el horizonte de Atlanta brillando abajo. Él sorbió su café, una sonrisa tranquila en su rostro. «Sabes», dijo, «siempre supe que lo tenías dentro».
Incliné la cabeza. ¿Qué es eso? Se recostó, sus ojos cálidos. La fuerza para convertir sus mentiras en tu verdad. Me reí suavemente, el peso de años de dudas se disipó. Tenía razón. Intentaron quebrarme, borrarme, pero todo lo que hicieron fue mostrarme de lo que era capaz. No solo estaba sobreviviendo a su traición. Estaba prosperando. A todos los que han seguido esta historia, gracias. Han caminado conmigo a través del dolor, la lucha y el momento en que recuperé mi vida. Si esto te impactó, si te hizo sentir el aguijón de la traición o el fuego de contraatacar, pulsa el botón de suscripción y únete a nosotros. Cada historia que compartimos trata de enfrentar la verdad, reclamar lo que es tuyo y construir algo mejor. Sigue forjando tu propio camino, y nos vemos en la cima.